Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Adición, el podcast del deporte mundial, episodio 209. La semana pasada no hicimos episodio. Eh, el señor que me acompaña cada semana estaba de cumpleaños, Pipe, aprovecho el momento. El episodio 209 para, qué pena decirlo en público. Bienvenido al cuarto piso, hermano. ¿Cómo va Sí, todo? excelente, guapa. Gracias por el saludo y los buenos deseos. Gracias. Sí, cuarto piso. Al igual que mi hermano gemelo Hugo Roda llegamos a los 40 años. Bien, Juanpa, bendecido, afortunadamente. Algo por lo cual agradecer. Se dice fácil y uno toma y da por sentado. Y lo digo fácil porque uno dice, sí, simplemente vivir, pero bueno, es ser bendecido por Dios, llegar a 40 con salud, acompañado de los tuyos, es una bendición. Entonces, por eso te agradezco y sin duda que bueno, han sido de mucho deporte y hemos visto grandes hazañas, grandes momentos, hemos sido testigos de grandes hitos en esos 40 años, incluso porque yo me podría decir que desde que uno, pues, yo incluso puedo decir, estoy completamente seguro que incluso desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre pude estar ahí escuchando deporte, estoy seguro. Claramente por mi papá, pero sí, desde ese momento uno inconscientemente seguro recibe información. Entonces, por eso hablo de 40 años viendo y siendo testigo de deporte, del bueno. Sí, sí, sí. Sin duda, no, de eso no me cabe duda de que estabas escuchando Deporte Pipe porque ya a mí me lo han mencionado varias veces que si usted, que cómo hace para los datos, que cómo haces para saber el nombre del hijo del golfista de Scottie Scheffler y pues, él lo sabe Guapa, porque él lo sabe, ya. Eso, guapa, es porque, digamos, ese amar lo que uno hace o tenerle cariño a lo que uno regularmente hace. Entonces, el deporte, creo que las personas que me conocen eh, me asocian más por lo que yo conozco de deporte que por otra cosa. Los poquitos que me conocen realmente saben que, de hecho, muchos pensaban a lo largo de mi vida, o más bien en este último tiempo incluso, eh, me habrán dicho, yo pensé que tú te dedicabas 100% a la radio, por ejemplo. En sí, algún momento no saben que yo soy ingeniero electricista, por ejemplo, ¿sí? O que me he dedicado. Guapa, ¿cuántas veces no nos han dicho a ti y a mí, por ejemplo? Hombre, usted se tuvo que haber dedicado o se debía haber dedicado a eso, tiempo completo. ¿Cuántas ganas no tendríamos nosotros de hacer o vivir de esto? Eh, lo que pasa es la que realidad es que es difícil, es muy no difícil, es sí. imposible, pero es muy difícil. Eh, Entonces, bueno, capaz que en algún momento cuando ya tengamos 1 millón de suscriptores, en algún momento en tiempo de edición, no, es podamos que Pipe, decirlo. Y esa es la idea, ¿no? Soñamos con eso. es que decirlo también es muy fácil y uno encaminó, la vida también lo fue llevando por otros rumbos, entonces uno fue encaminando su vida laboral, su carrera por un lado y ya después es muy difícil. Admiro totalmente y yo no tengo las agallas de decir, y mucho menos ya en estos momentos de mi vida, de decir, yo le llegué a decir ahora a mi esposa, voy a renunciar al trabajo y voy a dedicar al podcast y vamos a sacar esto adelante. Pues, Sí, no se puede. O sea, no. y creo que mientras más y a medida que nosotros vayamos cumpliendo más años, Juanpa, creo que la sensatez nos volverá algo incluso más escépticos porque dejarlo todo, de hecho incluso, Y te hay gente que lo cuento, hace, Pipe, y no, es no, Juanpa, yo totalmente lo hice admirable, de hecho, pero yo de hecho lo intenté en algún momento, pero las circunstancias, es decir, de hecho incluso Juanpa se juntó algo con una cosa con la otra, podríamos decirlo, porque, te digo, yo lo intenté empezando el 2020. La cuestión es que
llegó la pandemia y, pues bueno, ese intento quedó ahí, duró 3 meses, 2 meses, 3 meses, que justo fue por la época que nosotros arrancamos con el proyecto de Tiempo de Adición. Entonces por eso también queda como de pronto ese punto ahí. Sin embargo, bueno, uno, sí, y lo intenté. Capaz que de pronto no lo había planeado de buena forma, me aventé, se juntaron en ese momento varias circunstancias, pero bueno, de pronto en algún momento puede que lo vuelva a intentar. Esto nos ha servido, 6 temporadas nos ha servido de, por ejemplo, en algún momento, quizá a ti te escuchen, a mí me escuchen y digan, bueno, venga aquí, haga esto, trabaje de manera paralela Sí, sí, y sí. haga algo Sin así, en tener que fin. renunciar a la vida también que uno ha hecho Claro, y no es fácil, no de es la fácil. parte laboral, profesional. O sea, no Entonces, bueno, te- Juanpa, pero volviendo al tema, creo que tú y yo hemos visto deporte toda la vida y es lo que nos apasiona y por algo también nos sentimos con la confianza. No es que empezamos a ver fútbol Pipe, desde ayer. ya vamos a hablar de ahí en nuestras imágenes del episodio. Tenemos a Luis Díaz, ya hoy fue a hacerse los exámenes médicos a Múnich, ya se le vio en las instalaciones del Bayern Múnich. Es cuestión de horas para que sea presentado. Pero esta tarde escuché y yo me acuerdo, lo tengo claro en mi memoria, aquellos que crecimos en los 80s y 90s en Colombia, en el canal, creo que era el canal 3, daban un partido de la Bundesliga y ese partido era como, lo daban, no sé, 3 semanas, ponle un martes, un miércoles en la noche, pero era el partido que había pasado el domingo anterior y de casualidad le tocaba a uno verlo. Estoy hablando más de los 90, de pronto ahí pudimos ver al Tren Valencia y eso. Y yo decía, y escuché a varias personas mencionando eso, sobre la comparación de que es más grande, si el Bayern Múnich o el Liverpool, o sea, porque hay gente que cree que Luis Díaz está como que si se estuviera rebajando, como si estuviera bajando un escalón y no es así, y no es así, hablando pues un poco de qué tanto deporte ha visto uno, y yo me acuerdo patentico, ver partidos de la Bundesliga que eran en diferido y verlos como si estuviera viendo cualquier partido de la Liga Colombiana, que ni siquiera la pasaban, la Liga Colombiana la vinieron a empezar a pasar en vivo, en televisión abierta, en RCN en los 2000. Sí, Juanpa, y mira, para ya entrar en materia, es que Ya nos van a ir 10 minutos hablando no, de la vida, del sueño de dedicarse al deporte, pero imagínate, creo que la vida, creo que al final uno entiende por qué, uno entenderemos al final del camino por qué se dieron todas las cosas como se dieron, y solo hay que agradecer. Pero retomando, Juanpa, y entrando en materia, sí, yo entiendo que la gente pueda estar un poquito escéptica a la hora de aceptar ese traspaso de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich. Pues Juanpa, yo simplemente les digo, está pasando de un 6 veces campeón de Europa a un 6 veces campeón de Europa. No está pasando, no está yéndose a un equipo inferior, está yéndose a un equipo igual o más importante. Es decir, entremos en debate, uno u otro, ¿cuál es más importante? Los argumentos son difíciles de contrastar en el sentido de que el que escoja uno u otro tendrá bastantes eh, casos para demostrar la razón por la cual habrá sido acertada o equivocada. Cambio de equipo, pero Juanpa, contextualicemos todo. todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Y va a ganar 5 veces más. Juanpa, es que no es una cuestión que el Liverpool, que el cariño, que... Primero de Y no, todo va a ir a un equipazo. El Bayern sigue siendo un equipo formidable.
con la lesión de Jamal Musiala, uno dice, tendría minutos, es decir, es que estaba también entre el Fútbol Club Barcelona, no lo estaban pretendiendo cualquiera, no lo estaba pretendiendo cualquier equipo, tenía varios clubes de Europa de los históricos interesados por él, y uno parecía pensar que bueno, también con los equipos, con los jugadores que tiene el Bayern de Múnich, con los jugadores, es que también el Liverpool se la estaba poniendo un poco complicada porque no es que tuviera la titularidad asegurada. Florian Wirtz llega y el Liverpool pagó 130, 140 millones de euros por él. Y estaban también pensando en Isaac, el sueco del equipo del Newcastle. Entonces no es que, aparte que el Pipe, Liverpool, y no es que llegue gratis, no es es que que el llegue Bayern Múnich gratis, está pagando los 75, 80 millones, por ahí está la cifra de euros, o sea que es prácticamente lo mismo que el Liverpool compró a Luis Díaz del Porto. Y cuántos años llevó se quedó en Liverpool. O sea, es una inversión. El Bayern Múnich está haciendo una inversión, un gasto, como lo queramos ver, por un jugador que vale eso y le está diciendo, venga, que es que yo lo quiero acá, yo estoy pagando tanto por usted y le estoy ofreciendo un salario 5 veces mejor del que usted se ganaba allá. Juanpa, es que va a Y ganar 5 veces. Es que era ridícula. La gente o no recuerdan que Luis Díaz era de los menos pagos en la plantilla completa. Había suplentes que ganaban mejor que él. Había guardametas suplentes que ganaban mejor que él. Y el Liverpool, y el Liverpool tenía, y el Liverpool no se decidía, y me parece que la actitud del equipo Liverpool como tal estaba, de hecho ellos estaban buscando eh, alternativas, mejor dicho, ellos estaban como omitiendo o estaban postergando o estaban basándose en el salario de Luis Díaz para decir, sí, lo queremos, pero tampoco estamos muy interesados en renovarte el contrato y mejorarte el salario. Entonces no es una cuestión de decir, te queremos dejar aquí como un ídolo, te vamos a mejorar. Hombre, al menos hagan el intento de pagarle siquiera el doble o algo, pero Juanpa, los salarios en Europa son tan increíblemente brutales que incluso Luis Díaz no va a ser ni siquiera el segundo, el tercero, ganando 5 veces. Es decir, para ser Europa y para ser el Liverpool ganaba tan mal que es ganando 5 veces en el Bayern será como el séptimo, el octavo mejor pago del club, algo así, el sexto, más o menos por ese escalafón. Entonces tampoco es que el Bayern esté, mejor dicho, rompiendo la alcancía, prestando en todos los bancos de Alemania para poder, trayendo a todos los no, 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 patrocinadores privados de Alemania para poder pagarle el es salario a Luis Díaz. parte. No, de ninguna manera. Entonces tampoco es que el Bayern, financieramente hablando, esté haciendo el mayor de los esfuerzos, como muchas veces toca, por ejemplo, en Colombia, cuando tenía que pagársele el salario a Radamel Falcao García o a Juan Fernando Quintero. No era así, o no se está dando de esa manera. Mejor dicho, mi conclusión, y quiero ser completa y absolutamente concreto, Juanpa. Alabo, acepto y total y absolutamente de acuerdo con Luis Díaz yéndose al Liverpool, al Bayern de Múnich. Total. Completa y absolutamente. Es un equipo que en todas las épocas, en todas las temporadas, ahora, la Premier League es tan disputada, Juanpa, es tan difícil que el Liverpool no tiene garantizado siempre ir a la Champions. Jugará la Champions este año porque es el campeón, pero no de ahí en adelante. Créanme que el Bayern de Múnich sí prácticamente tiene garantizado todos los años jugar la Champions, Juanpa. Es No, decir, pues en Alemania siendo que el un Bayern solo Múnich no quede dominador, ¿no? campeón es un fracaso. Exacto, exactamente, como pasó hace un año. Y No van este que a recién pasó, pelearse. sino que hace un año cuando el Bayern Leverkusen fue el campeón. Y Es decir, siempre van a ser eso fue opción algo para pelear la clarísimo. Champions. O sea, no, Y no, no. crea, y Yo sí, creo y que es sí. el cambio ni subió, porque no voy a decir tampoco quiero demeritar lo que es Liverpool, pero tampoco están
Por creer eso, que se bajó, pasó de un como 6 le he veces campeón del escuchado a mundo a gente decir. un 6 veces campeón de Europa a un 6 veces campeón de Europa, Juanpa. Exacto. Dos equipos de los históricos, estamos hablando de historia, historia. Es decir, de la pura. Es decir, estamos. Hombre, que hubiera sido perfecto que se quedara en Liverpool. Oh, yo quiero ser claro. De, yo hubiera escogido quedarme en el Liverpool o lo ideal era que se hubiera quedado en el Liverpool. Pero si el equipo se hace el de la vista gorda, se hace Sí, si no hizo el el esfuerzo, no hubo indiferente, un el club se hace el esfuerzo. indiferente a la hora de negociarle un mejor salario. Sí, Me voy a sí. donde me van a pagar 5 veces más. No lo pienso 2 veces. Y no tengo que irme para ganar 5 veces más a Arabia Saudita. No. Voy a Alemania a jugar con el más grande del club alemán y uno de los más grandes de Europa y del mundo. Estamos hablando del Bayern de Múnich. No estamos hablando que se fue a la Eintracht Frankfurt o que se fue al Wolfsburgo o que se fue a... Se No. fue a un equipo en el que iba a pelear un O al descenso. Unión No. Berlín. No, se fue a un equipo que mínimo, es decir, por muy mal que le vaya a ganar sí, que va a ganar la Copa de Alemania y No, téngalo por Pipe, es que seguro que estará estamos en la diciendo Champions que este por año y los muy otros mal que dos le años, 3 años. vaya, queda segundo en la Bundesliga. No, por muy Y mal que le vaya va a ser segundo, exactamente, Juanpa. Es y así eso de es un sencillo. fracaso. Ahí tiene la obligación de quedar campeón. Bueno, Pepe, hay varias transferencias de colombianos, o esa es la más sonada. Lucho tiene 28 años, está en toda la madurez de su carrera, se va siendo campeón de Liverpool y eso es también muy bueno, ¿no? Se va siendo campeón, eso hay que recordarlo. Eh, John Arias, ahí lo tenemos también en las imágenes. John Arias tiene 27 años, llega al equipo más portugués de la liga, de la Premier League, va a ser dirigido por un portugués, le dieron la 10 en el Wolverhampton. Eh, a ver, yo creo que era el momento y lo tenía que hacer, creo que mmm, ya su ciclo y siendo la estrella que fue, se le reconoce porque se le vio siendo capitán de Fluminense, ganando Copa Libertadores con el Flu. Ya creo que también era como este era su momento, era ahora o nunca. Y que de pronto se tardó un par de añitos más en salir. Si nos hubiera gustado de pronto verlo en un equipo que peleara más por ser campeón, pero los Wolves pueden pelear una entrada a Europa League, van a ser muy competitivos y a mí me gusta me hubiera gustado que hubiera quedado en un equipo que peleara por algo más, pero entiendo que a los 27 años saliendo desde Sudamérica, siendo colombiano, porque la nacionalidad también cuenta, eh, era muy difícil de que llegara a uno de los equipos top. Sí, Juanpa. Claro, dentro del escenario ideal hubiera sido bueno, pues obviamente verlo en uno del top 6 de la Premier, ¿no? O sea, estamos hablando de Chelsea, el campeón del mundo, estamos hablando del Arsenal, del Liverpool, del United, del City o del Tottenham. Sí, hubiera sido muy interesante verlo en alguno de esos equipos. Sin embargo, bueno, llega a la Premier, se da una oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo, se da una oportunidad para que incluso los colombianos tengamos más acceso a verlo jugar, a apoyarlo, en el sentido que tenemos nosotros incluso más acceso a la Premier que al Brasileirao, pero, pero definitivamente yo apoyo completamente la transferencia, era el momento, ya se consagró en el Fluminense, siempre se ha recordado como un gran jugador en el último tiempo por darle la única Copa Libertadores al club en su momento, creo que quedará para la historia en Fluminense siendo un jugador determinante de aquel equipo de Fernando Diniz, de cómo también consagrándose en Maracaná lograron el sueño de todo un club en Río, es decir, también cumpliendo de una muy buena forma en su desempeño en la en el Mundial de Clubes.
Entonces, definitivamente valora uno la gran carrera que ha tenido John Arias, un pelado que es serio, un pelado que es trabajador, juicioso, que llega y se adapta, ya ha demostrado que es un líder dentro del equipo, cuando estuvo en el Fluminense pues obviamente, y que uno sabe que llegará y se adaptará rápido, porque incluso también está ahí Gerson Mosquera, entonces pues ojalá que se esté recuperando bien de la lesión y que ya llega a un club donde está otro colombiano, en fin. Eh, valoro mucho, Juanpa, que llegue al Wolverhampton y definitivamente le auguro un gran futuro a un gran jugador. Y que se nota que es un gran ser humano. Me parece bien que también se dé la oportunidad a él bueno, de mostrar por qué es un titular en la selección. Y además de eso, pues, que con el Mundial de Clubes que haga y que también, como estamos seguros, llegará a rendir ¿por qué no?, ser de una titular en el club, en el nuevo club que es el Wolverhampton, pues espera uno también que eso le haga entrar en razón a Néstor Lorenzo para ubicarlo, primero que todo en el terreno de juego donde realmente pueda rendir de la mejor manera, cumplir la función y que él se sienta cómodo, porque claramente es un jugador que, de hecho, lo hemos dicho, Juanpa, que en los últimos partidos de eliminatoria, si no ha sido el mejor de Colombia, está en el top 3 sin duda. Y que no se convierta, y ojalá que para Lorenzo se le quite esa costumbre de que él sea la primera sustitución del equipo, sabiendo que es el que puede por momentos darle más fútbol a la selección. Entonces, definitivamente muy contento porque desde hace ya rato veníamos pensando, ya es el momento de John Arias y bueno, con el gran mundial de clubes que tuvo, sin duda se vendió de una excelente manera para, para llegar a una liga recontra top como lo es La la más Premier. top. Yo sé que me van a corregir. Yo digo que el Wolverhampton tiene con qué pelear una entrada a Copas Europeas. Eso no lo hizo en la temporada 24-25. De hecho, quedó a puntos del descenso, a 4 puntos del Tottenham, que tuvo que jugar por no descender. No, es que tanto Juanpa, es que el contraste de lo del Tottenham fue tan impresionante que ni siquiera ganando la Europa League le bastó a su técnico Postecoglou el australiano, para mantener su cargo, imagínate. Tan mal le fue en la Premier, Sí, sí. tan irregular fue su andar en la Premier, que ni Tottenham fue siquiera 17. ganando la Europa League pudo mantener su trabajo. Imagínense y dimensionen la presión que tienen estos técnicos y que ni siquiera ganando una Europa League basta. Ni siquiera Pero, con ganar una Europa League basta. Increíble. y Wolverhampton fue 16, pero es que el 15 fue Manchester United y el 14 fue West Ham United. O sea, equipos. No, es que es demasiado competitiva la Sí, Premier, sí, Juanpa. sí. Demasiado competitiva. Es muy difícil. Eh, por algo también creo que, eh, si bien, si bien algunos dentro de la opinión pública del deporte y sobre todo del fútbol a nivel ya latinoamericano, mundial, sobre todo colombiano, malinterpretan las palabras de Guardiola o creen que o más bien cuando interpretan las palabras de Guardiola lo toman a la ligera, en el sentido de cuando el técnico catalán habla de que ganar la Premier es más difícil que la Champions, muchas veces digamos que se escandalizan y lo ven como algo ridículo o como algo descabellado o como algo totalmente equivocado. Pues si bien ganar una Champions creo, el torneo más competitivo del mundo, también hay que tener en cuenta los argumentos de Guardiola Sí, y sí. también hay que escucharlo a la hora de él argumentar esa idea. Hay que Porque, entender lo que Juanpa, él algo, dice al- sin. algo debatible sí es, al menos. Sí, Debatible es. Yo sí pienso que ganar una Champions es más difícil, pero tampoco voy a decir que Guardiola es un burro por decir que la Premier es más difícil. Por los que algo, dicen eso por algo ganó son. 6 Premiers con el City, ¿no? Sí, creo que fueron 6, si no estoy mal. Los que digan eso, pues es porque ya el madridismo los enceguece. Bueno, Pipe, la tercera contratación de colombianos, porque ahí tengo dos más que son, que ahora las mencionamos,
fue la de Richard Ríos. Sí, pusimos ahí Para, aquí en el mosaico, Juanpa, o en la imagen de nuestro episodio, para los que estén en YouTube lo pueden ver. Para los que pues claramente nos están no, escuchando por otras plataformas de audio, pues los invitamos a que vean es que la tampoco miniatura podemos el poner fondo nuestro, pero a ver, un sancocho de imágenes. claro, claro. Pero bueno, Eh, estamos hablando de las tres más relevantes, sobre todo que estamos hablando sí, de tres titulares de la selección. Richard Ríos, con este sí llega con 25 años desde el Palmeiras al Benfica. Sonaron otros nombres. Me gustó, admiro mucho de Richard Ríos, de hecho la mejor propuesta, la que más dinero le venía a él, era la del Zenit de San Petersburgo en la liga rusa. Le dijo que no. Él dijo, no, yo para Le allá no dijo me que no voy. también No, a no Arabia me también, si no quiero, estoy mal. no me quiero ir. Obviamente él quería competir en una liga en la que se viera, en la que pudiera jugar Champions League, mmm, y llega un equipo, Pipe, en el que los colombianos no han brillado mucho, los pocos que han estado, porque ahí estuvo Jorge Bermúdez, Es que es el único que recuerdo. no, ¿Recuerdas otro de pronto, Celis, Juanpa? Celis Ah, ok, claro, el que claro, está claro. en Junior ahora, Guillermo Celis, correcto. Guillermo No, Celis fue, Guillermo Celis no. Guillermo Celis, el periodista de ESPN. no, no, eh, ah, hay una historia con él. El de ESPN tiene el mismo nombre de, del periodista de ESPN, tiene el mismo nombre de un deportista. Que en estos días lo estaban insultando y él dijo, no, pero yo quiero aclarar que ese no soy yo. Le Bueno, no, pasó. pero el que ha sido, tú sabes, te estoy hablando del que ha sido capitán del Junior en estos días. Sí, claro. Sí, sí, claro. Él estuvo en el Benfica, pues pasó sin pena ni gloria. Y otro que fue parte del Benfica, que nunca jugó, porque apenas llegó lo prestaron, fue el Chicho Arango, que en su momento sí fue comprado por el Benfica, pero lo empezaron a prestar equipos de acá de la MLS y a moverlo por todos lados. Nunca jugó ni un solo partido ahí. Bueno, yo sé, estoy seguro que a Richard Ríos le va a ir muy bien. Me gusta mucho que llegue ahí, o sea, y más por las últimas referencias del mismo Benfica, o sea, un equipo que vendió a, a Enzo, al Fernández. Fernández, al Chelsea en 100 millones de dólares, pues imagínate, qué más podemos pedir? Esperamos que al colombiano también le vaya igual. Sí, Juanpa, y bueno, no, es que, sí, no ha sido, normalmente los colombianos rinden, o por lo menos han sido más figura en el Porto como tal, pero el Benfica es otro de los grandes de Portugal y sin duda, pues obviamente, claro, hablamos hablamos de Guillermo Celis, hablamos pues obviamente de Jorge Bermúdez, pero sabemos también, lo curioso también es que, por ejemplo, es bien interesante porque Richard Ríos ya venía, pues obviamente después de la Copa América hace un año sonando para también irse en algún mercado de verano y tuvo posibilidad de irse, estuvo otro año y creo que le sirvió también porque tuvo ese punto alto en su rendimiento, vuelve y después de la Copa América todos en la selección tuvieron de pronto ese bache, porque el equipo también, de hecho el equipo, a ver, si lo miramos en un contexto general en el último año, pues no es que esté tampoco en su mejor rendimiento, sin embargo, uno ve, Juanpa, que claramente eh, llega a un club muy importante, llega a un club, se supo vender también luego del Mundial de Clubes, otro que aprovechó esa plataforma y pues que ya venía siendo observado por varios y por su juventud, pues claramente creo que también tomó una muy buena decisión. Ahí veíamos, Juanpa, es decir, en algún momento ya yo estaba conversando con mi papá, estábamos almorzando hace un par de semanas cuando estaba yo en Pereira y es tan, a ver, cuando uno escucha a los periodistas de este país hablar, muchas veces la información
la toman de un portal en Estados Unidos, en Europa, o la toman e incluso como consejo, cúbranse bien a la hora de dar la información y digan según tal portal, según tal notificación, según tal información, porque Juanpa, daban por hecho el traspaso de Richard Ríos a la Roma, ¿no? Y yo escuchaba medios en Colombia, radiales, y decía, pero es que todavía no está definido, porque tenían precisamente una diferencia eh, en cuanto al monto, en el sentido de que todos ya daban por hecho que sería justamente uno de los reemplazos en la mitad de la cancha de un Leandro Paredes, que fue a Boca, por ejemplo. Entonces, Juanpa, cuando uno ve que no estaba definido 100% o no se había confirmado 100% la noticia de la Roma, y cuando aquí en Colombia la daban por hecho, uno cuestiona ese tipo de cosas. Entonces, mira que por ejemplo había claramente la Roma daba 27 fijos más 30 en variables, y el Palmeiras pedía los 30. Y cuando en algún momento eh, el Benfica estaba especulando, dijo 30, listo. Lo consiguieron, vamos por este jugador. Y pagaron los 30 millones de euros que estaba pidiendo el Palmeiras. Y ese es el mercado. Y tú te vas a donde tú lo pagues. Y Benfica, y claro, Portugal, Benfica también es un gran club. Entonces es aquí donde podemos decir, bueno, Roma, Benfica también están como en un nivel algo similar. Algunos podrán cuestionar que la liga italiana es mejor que la portuguesa. Es debatible. Entonces, es debatible que la Roma sea un club igual o mejor que el Benfica. Para unos sí, para otros no. Entonces es otro club donde uno dice, bueno, hay situaciones de pronto donde claramente el club influye, y también la decisión del jugador, y por eso también se rechazó el Zenit de San Petersburgo. En fin, entonces por eso. De hecho, a propósito, Juanpa, a la Roma también llega ya Davis Vázquez, Eso era lo que te iba a decir. Hay los otros dos, bueno, Richard Ríos con 25 años y los otros dos colombianos que sonaron esta semana es Davis Vázquez hoy o ayer, llegó con 27 años, va a ser arquero suplente de la Roma. Correcto. Y el otro fue Luis Javier Suárez, que pasa de ser el goleador de la segunda liga española, de la Liga B, De la Almería. y va al Sporting de Portugal. Sporting, yo no sé si todavía se llama Sporting, yo sé que ellos cambiaron el nombre. El Sporting de Lisboa, Sí, correcto, es el Sporting de Portugal. el campeón de la liga portuguesa, y porque el goleador de ellos se fue para, Dios mío, creo que para la liga inglesa, pero no me acuerdo para qué equipo. Más les quedo viendo el dato. Yo creo que lo tenía por aquí. Bueno, no sé, se me va. Bueno, Juanpa, en todo caso, mientras que tú buscas el dato, eh, pues realmente uno ve que en muchos casos sí se dio un salto de calidad. Entonces realmente uno valora que los jugadores colombianos que los jugadores colombianos sean tenidos en cuenta. Lo más importante, Juanpa, y yo escuchando varios medios o varios portales en YouTube de periodistas independientes en la Argentina, eh, observando casos, por ejemplo, en Boca, con lo que sucede con Frank Fabra, la situación que está viviendo Boca en este momento, lo que vive River, la falta de estado físico o la falta de forma física de Juanfer Quintero, y la falta de fútbol y de rendimiento de un Miguel Borja. Hablamos que ya Duván Vergara en Racing tuvo su primer ahí conflicto con Sosa, uno de los referentes en Racing. Y cuando uno ve también la situación que han vivido otros, por ejemplo, o de pronto ya que se conoció esta semana la noticia que justamente Sebastián Villa demandó a Boca por despido injustificado. Entonces cuando uno observa eso, y cuando uno observa también y escucha más bien a los periodistas argentinos refiriéndose a los jugadores colombianos, el concepto siempre es el mismo. Ojo que es colombiano, ojo que es colombiano. Entonces, Juanpa, eh,
y en parte puedo entender al argentino, ¿no? Le tengo el Porque dato. nadie cuestiona el talento, Juanpa, del jugador colombiano. Es indiscutible. Por algo en Argentina, Juanpa, en dos minutos, que no fueron 2 minutos, pero en un momentico que entró Juanfer en el segundo tiempo del partido contra San Lorenzo y con un par de jugadas ya deslumbró y con esos gestos de talento deslumbra tanto y es tan impresionante el talento de Juanfer Quintero que dicen, Juanfer sí, pero Vergara sí, pero entonces son cuestiones a donde uno llega y analiza y uno se pone a pensar y uno dice, hombre, si el jugador, es que si fuéramos más disciplinados, Juan, A o mí si el tuviéramos partido, una mentalidad, entonces yo digo, bueno, Richard Ríos y John Arias, siendo dos jugadores con características, incluso más bien con dos personalidades muy diferentes, quisiera uno, incluso el mismo Luis Díaz, que ha tenido sus desatinos y sus controversias ahora último, cuando uno observa todo eso, Juanpa, uno desea que ojalá rindan, pero sobre todo que continúe esa disciplina y que continúe ese enfoque teniendo en cuenta que dentro de un año, no me cabe la menor duda, más allá de que existe cierta incertidumbre, jugaremos la Copa del Mundo con Colombia. Entonces, espera uno, Dios mío, toco madera, escúchenme, toco madera. Dios mío. Entonces, ojalá que se dé. Colombia debe jugar la Copa del Mundo, entonces pensando en ese gran objetivo, y cuando tú reseñabas las edades, 27, 28 de Lucho, creo, 27, 26, 27 de Arias, 25 de Richard Ríos, cuando uno observa eso y cuando ellos pueden tener 2 Copas del Mundo más, estamos hablando que están en su mejor momento, en su prime. Entonces, considerando todo eso, están dándose ciertas circunstancias para que ojalá todo se junte y Colombia pueda representar al país, la selección pueda representar al país de la mejor manera, en una Copa del Mundo eventual que es el sueño de todos poder jugar Norteamérica 2026. Juntando todo, ojalá que el desempeño sea el correcto, que la adaptación sea la correcta, que el comportamiento fuera de la cancha sea el correcto. Ojalá que por lo menos en esos casos puntuales, que son los 3 que estamos mostrando o que más hemos resaltado, ojalá que se dé para el bien del fútbol colombiano y para el bien de ellos. Bueno, Pipe, en el Arsenal recibe al que fue el goleador de la Liga Portuguesa, un sueco, no Sí, sé a si lo estoy Víctor pronunciando. Gyökeres. Gyökeres. Sale del Sporting, 33 Que ya partidos, también, Juanpa, que también 39. llega un hispano colombiano, un colombo español Ah, ahí sí, también Mosquera. que Cristian Mosquera es de padres, es que Juanpa, dime tú en el planeta Tierra si tus apellidos son Mosquera y Barwen, ¿de Eres dónde vas a colombiano. ser, Colombia? Juanpa, es más colombiano que la arepa, pero por favor, Pero lo que pasa es que, nacido claro, en tú le España él y nació en España, decidió jugar por España, correcto. completamente entendible. Bueno, Y que tiene oportunidad en España también, hay que decirlo, también sí, en algún sí, el momento ha sido muchacho, sondeado para sí, proceso. Y sí. si llega al Arsenal, bueno, de la Fuente lo tendrá en cuenta si estamos hablando del campeón de Europa, el subcampeón de la Nations League, bueno, Pero lo que quería algo. decir era que Luis Javier Suárez va a reemplazar a este sueco que fue el goleador de la Liga Bueno, sí, claro. Portuguesa. Yo Eh, debía haberte lo dicho, Juanpa, porque yo siendo hincha del Arsenal y tan pendiente estuve de todo el novelón, Gyökeres, y llegando al Arsenal, que se conoció justamente la noticia el sábado, de ya confirmación, y porque es que el Arsenal lleva interesado en él hace un año, lleva un año interesado en Víctor, pero, pero ya después, claro, las circunstancias decían, no me voy, ¿qué? No te eres intransferible, y el jugador dijo, no, yo me quiero ir al Arsenal, me quiero ir al Arsenal, y el Arsenal pagó, y el Arsenal iba a pagar, lo que pasa es que él estaban pidiendo ahí, estaban en el monto, estaban distantes un poco, pero al final, pues obviamente, claro, Juanpa, el jugador de hecho, hizo una mini huelga en la pretemporada del club, hasta que pues bueno, ya se le dio, porque pues
indudablemente que es un salto llegar a la Premier y llegar al Arsenal, vivir en Londres, son cuestiones pues obviamente que también para un jugador de esos, pues eso es un salto de calidad. Entonces, sí, claro, exactamente por eso también pagaron un buen monto por Luis Suárez, ¿no? Fue un monto alto, fue un monto, Juanpa, 20, 30 millones de euros, no fue poco el monto. Claro, utilizaron la plata que recibieron por parte de Víctor Gyökeres para, para, para luego pues tener ese dinero y pagar por un buen delantero como es Luis Suárez y ojalá que le vaya muy bien. Según Que es un jugador, Transfermarkt, Juanpa, que también está en círculo, está en ambiente de selección, es un jugador pues que siempre está ahí como una alternativa, claramente. 22 millones Correcto, fue de un monto euros. alto, fue un monto importante para un jugador de segunda división de Sí, España y para un jugador que ya no tiene 20 años, ¿no? Luis Suárez, 27. Luis Suárez sigue siendo joven, pero pues bueno, ya es un buen monto, es un buen salto Sí, muy o una bien. buena transferencia la de Luis Suárez. Bueno, Pipe, antes de tocar el Tour de Francia, que también nos compete, Copa América Femenina, Colombia otra vez más finalista, creo que esta es la cuarta o la quinta final, no se ha podido ganar. ¿Por qué? Correcto. Porque Brasil, esta es la 10ª Copa América eh, Sí, de creo que mujer. donde más hubo ilusión fue en la Copa América de hace 4 años, que La, fue la de hace 3 años, 4 años fue, sí, la del 2023, que 2022 fue justamente en nuestro país, donde el combinado nacional cayó, recuerdo, en esa final ante Brasil 1-0, pero pues el partido fue en Bucaramanga, si no estoy en mal, ¿no? Bucaramanga, con estadio lleno. Bueno, Con estadio el absolutamente lleno, pues Brasil ha ganado, es triste ver, Juanpa, que no, más allá no, que, bueno, Pipe, no van 1000 personas, no van mil no personas, van pues 1000 personas a la obviamente Ecuador. Ecuador no es escenario o no es ambiente No, no. para fútbol femenino, por mucho más que quieran de pronto impulsar el balompié Eh, ya, femenino en el país, pero pues claramente Ecuador no es el escenario o es el ecosistema que brinda y ya el mejor criticaremos de los también la escenarios. organización, pero bueno, es Sí, que, si lo comparamos importante también, con Juanpa, la decir, Euro, importante decir, Juanpa, que también, pues bueno, con este pase a la final, independientemente de todo, ya Colombia asegura su clasificación para los Olímpicos en Los Ángeles 2028, entonces ya de por sí ya se logra un buen hito, ¿no? y a Sabiendo que esta Colombia, hora, sabiendo que Colombia pues obviamente ha competido y viene de competir también en París 2024 de una muy buena forma, cayendo ante las campeonas del mundo, a ver, en penales, con ese famoso partido donde Colombia iba venciendo 2-0 y teníamos la gran oportunidad de al menos tener una disputa por medalla, en fin, que era llegar a semifinales, pero bueno, ojalá que es un equipo experimentado y a diferencia de esa definición, Juanpa, la de ayer contra Argentina sí, señor, tuvo un mejor desempeño. sí, Colombia definitivamente mejoró, que era lo que le pedía a uno. Mejoró, creo que esa experiencia Colombia la tenía y necesitaba esa revancha de poderse dar en una definición de penales un mejor resultado. Y Colombia lo logró. y a esta hora Brasil, que era de esperarse, le va ganando 3-0 en el segundo tiempo A Uruguay. A Uruguay. La final, yo creo que para los que siguen el fútbol femenino, yo creo que es la final que más esperaba todo el mundo y no porque nosotros seamos colombianos, sino que la historia más reciente del fútbol femenino en Sudamérica dice que Brasil está 3 escalones por encima de Colombia y Colombia está un escalón por encima de Argentina y eso que Argentina ya ganó una No, Copa América. no, y aparte, Juanpa, te digo, Argentina tuvo un par de generaciones donde de pronto no se vio el mejor fútbol, pero ojo con Argentina porque Argentina ya otra vez mejoró su nivel por algo, yo diría que con el partido que se dio y lo disputado del 0-0 en las semifinales, en fin, toda la circunstancia, más allá de todo, creo que, creo que Argentina emparejó mucho a esta buena generación de Colombia que sin duda es de lo mejor que hemos visto, es la Sí. mejor generación colombiana, viene desde 2015 cuando clasificamos a ese mundial, Juanpa, cuando por fin se pudo lograr el primer gol, luego Colombia logró el primer triunfo en un mundial
y así en el 2019, si no estoy mal, y así va Colombia avanzando. La ilusión de en el 2023 ganarle a una Alemania, eh, Finalistas de un mundial. finalistas de un Mundial Sub-17. Son Exacto. cosas que Colombia ha venido construyendo y creo que afortunadamente los resultados se le han dado al fútbol femenino colombiano, cosa que agrada bastante. Yo por lo menos estoy bastante satisfecho y contento con todo lo que se ha dado y creo que Colombia cumplió con llegar a una gran final. Sabemos que lo que tú has dicho, Juanpa, Brasil está en un nivel por encima. Ahora, no quiere decir que ya estemos siendo Diciendo que derrotistas, va a ¿no? O ganar. estemos No, no. siendo pesimistas. Hay que competir. Colombia ya ha probado que ha competido de tú a tú en unos olímpicos contra las campeonas del mundo, contra las subcampeonas de Europa recién, que son la selección española. Eh, ha competido de buena forma también ante una Alemania. Se le logró ganar a Alemania hace 2 años en la Copa del Mundo. Es decir, Colombia ya está a un nivel donde puede competir de igual a igual con las grandes selecciones del planeta. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no plantear un buen partido, cerrado, disputado, y por qué no aprovechar alguna que otra oportunidad que se le presente para vencer, ¿no? Y lograr la primera Copa América? Ojalá, ojalá, Dios quiera. Bueno, Pipe, hablemos del Tour de Francia. El que sabe, sabe, y los que no saben, pues que opinemos. A mí me encanta, yo lo digo sinceramente, a mí no me importa que tenga amigos que me digan bulto de sal o cualquier cosa, pero pues las opiniones hay que darlas y las predicciones hay que darlas, Y hay que sí, arriesgar en la vida, hay que Juanpa, hay que arriesgar, uno tiene arriesgar. que arriesgar una opinión. ¿Acaso unos, si no, Ah, estuviéramos aquí diciendo opiniones si ahí no, como... esperaríamos simplemente a que se den las cosas y pues, como dicen por ahí, con el periódico del lunes bajo el brazo, pues opino y es más fácil. Nosotros de atrevidos y de conocimiento, porque tampoco es que lo estemos diciendo por decirlo, yo dije antes del Tour de Francia que lo ganaba Pogacar, el segundo era Jonas y el tercero era Renko, pero pues eso era algo como un poco obvio, pero entonces dije, no, pero pues me voy a atrever a decir que lo gana Poggi por 9 minutos y que entre Jonas y Remco se iban a sacar unos 3 minutos de diferencia. No se dio así, la victoria fue de Pogacar, sí, por 4 minutos algo con Jonas. Remco se retiró en la etapa 13, 14, creo que estuvo por ahí. No, en la 13 fue sí, la La 13 crono, fue la 13 esa fue la fue crono, Peraguts, la crono escalada. A en Peraguts. la 14 cuando iban a subir al La 14 Super fue la Super Bañers, que fue Super también subida a Bañers, Tourmalet, subida a exacto. Span. En la subida a Tourmalet, él se retira, entonces pues ya Correcto. el Creo que subiendo a tercer, Tourmalet, ¿no? No alcanzó, subiendo no a pudo llegar. Tourmalet, sí, sí. En el o sea, ya la opción mía de podium, la tercera que yo había dicho, pues se retiraba del Tour. A los días sacó un comunicado diciendo que no se había preparado muy bien y bueno. Pero la predicción de Pipe sí se dio. Pipe dijo los dos primero, segundo, y había puesto a Lipovitz de tercero. Ambos habíamos descartado a Roglic y Roglic, mención aparte, se hizo un tour fenomenal. Monumental. Yo llegué a pensar, Monumental. yo cuando vi que Monumental. pasó la segunda semana sin caerse, yo dije, este tipo con la experiencia se mete en un podio. Y casi se da, porque es que en la tercera semana, en Se la le vio bien. etapa 18, por ahí, Juanpa, si no 18, estoy mal, fue en la etapa. a Lipovic le da por atacar sin necesidad, porque no tenía la necesidad de atacar, él tenía que defender su tercer lugar y termina queriendo sacarle segundos a Oscar Only, que era el cuarto, termina perdiendo la ventaja y Oscar Only quedó faltando una etapa a 20 segundos de Lipovic. O sea, llegó un momento en el que este muchacho, también fenomenal, Oscar Only, tuvo al Bora, te apuesto lo que sea, de que esa noche
después de la etapa 18. Fue la 18 en la subida de Col de la Loz. Es Exacto. que él ataca Juanpa porque eran 3 puertos de fuera de categoría. Estamos hablando del Glandón, de la Madeleine y la subida del Col de la Loz. Porque es que él ataca y claro, Yo no me quiero imaginar cómo fue la comida del equipo esa noche. ¿Qué le dijeron? O sea, Lipovic, ¿qué intentaste hacer? claro. Aparte, pues obviamente porque bueno, después en la subida del Col de la Loz sufre Lipo y Oscar Oli le descuenta como minuto algo y es donde él ya después sostiene el podio, pero por unos 20 y pico Por 20 segundos. segundos. Exacto. Ya después, el viernes en la etapa 19 en La Plañé, ya subiendo el Col Dupré, ya empareja un poco y él vuelve y después Lipovic recupera ese minuto, que al final esa es la diferencia que termina dándose, ¿no? Sí. Lipo termina subiendo el podio con una diferencia de minuto 12 con respecto a Oscar Only, que fue la gran revelación del Tour, sobre todo, bueno, la segunda gran revelación, porque pues estamos hablando de que Florian Lipovic ganó la camiseta de los más jóvenes y subiendo a un podio, pues se le auguró un futuro espectacular al ciclista alemán del Bora. Pero bueno, Juanpa, también tremendo mérito de Oscar Only, siendo cuarto el británico también, el equipo del Picnic. Tremenda carrera que hizo, tremendo tour. Otra buena esperanza, sabiendo, Juanpa, que sean estos contrastes, ¿no? Último tour para Geraint Thomas, un ex campeón, 2018. Bueno, sí, el último británico en ganarla, pero Sí. también para el ciclismo británico, buena cosecha, sobre todo teniendo en cuenta que Simon Yates gana el Giro y ahorita teniendo a un británico en cuarto lugar, se augura un buen futuro o buena transición, porque los hermanos Yates también están como en esa etapa ya de culminar sus carreras y también sabiendo que Oscar Only viene ahí, pues bueno, excelente, ¿no? Excelente. Es que hubo varios, Juanpa. Uno habla de Johannesen, uno habla de Baqueland para los franceses, también fue bueno. Ben Hinley, Mucha Pipe. atención. ¿Qué me dices Juanpa, de Ben háblame de Hinley? Ben Healy. ¿Qué tour que hizo? Top 10, noveno lugar. ¿Qué año el que está Espectacular. teniendo Ben ¿Qué Hinley? año? ¿Qué año? Pero Juanpa, el tipo se vistió de amarillo. que los del IEF, por favor, reténganlo, hagan lo que sea, páguenle el dinero que pida. Bueno, Se vistió de amarillo por 2 días. espectacular. Qué tour. Terminó siendo el más combativo de todo el tour. Animó el tour Ganó de etapa. principio a fin. Ganó etapa. O sea, el tipo, un fenómeno. Es un fenómeno. No, Juanpa, fue un buen. Porque Fue un gran. yo quiero remarcar mucho esas carreras dentro de la carrera. Porque es que he escuchado y entiendo y para eso es que uno trata de atreverse a hablar detrás de un micrófono en un podcast. Porque es que yo entiendo al que simplemente ve el resultado y dice, pero es que siempre gana el mismo. Sí, pues es que estamos al frente de un fenómeno. Pero entonces es el momento de empezar a apreciar lo que pasa en los que están más atrás. O sea, la grandeza que es defender un tercer lugar, la grandeza que es quedar un cuarto lugar. O un tipo como Ben Hinley que se viste de amarillo por 2 etapas, te gana una etapa, es el más combativo, de disfrutar las otras cosas que pasan. Igual que en la Fórmula 1. Cuando a vos te empieza a gustar la Fórmula 1, no estás solo viendo a Piastri y a los McLaren a ganar cualquier carrera, no, estás viendo las carreras dentro de la carrera. Esto es lo mismo. Entonces, No, y si te Juanpa, vas a uno ve quedar... también cómo no emocionarse, por ejemplo, después de más de 200 carreras, el primer podio de Nico Hülkenberg en Silverstone. Eso fue, eso Exacto. fue espectacular. Mira, Es que historias de uno u otro lado. Sí, ganaron los McLaren, pero es lo que tú dices también. Eh, si te hay vas a quedar historias solo... dentro de la historia. No, siempre hay que verlo simplemente por ver quién gana o. No. Hay otros acontecimientos y hay otras carreras dentro de la carrera. Y Sí, si a eso vamos, Pipe, Guapa, lo de la última etapa fue y algo yo eso es impresionante. lo que quiero decir. A ver, ya estoy mamado también de escuchar a todos los que dicen, no, es que está dopado. Mira, si vos tenés la prueba de que está dopado, es muy fácil. Yo me puse a mirar ahí, a buscar por
¿qué necesitas vos como ciudadano de a pie no necesitas mucho para reportar a un ciclista por dopaje? Entonces, si vos te atreves y tenés las pruebas de que Pogačar está dopado, hágalo, bien pueda. Ahí están los websites donde usted puede hacer la denuncia. Haga las denuncias. Pero si no tenés pruebas, entonces, y lo único que haces es criticar y hablar y decir, o sea, hasta que no aparezcan las pruebas, entonces, si te está haciendo sufrir tanto Pogačar por ganar cada cosa en la que el tipo se inscribe, pues aprende entonces a ver el deporte de otra forma, lo que te estoy diciendo. Mira que hay carreras dentro de las carreras y disfrutarlo de otra forma. No sufras tanto porque el que gana siempre sea el mismo. Ahora, si estás sufriendo tanto por este tipo, disfrutar lo que está haciendo ese señor. Ya había ganado el Tour, ya él no necesitaba ganar la última etapa, él no necesitaba ganar la etapa 21. Es simplemente una mentalidad de caníbal, de ganador, de decir, yo le voy a honrar esta camisa y yo estoy aquí en la última etapa y la voy a disputar para ganarla. Esa mentalidad no es porque se esté dopando, eso es la mentalidad de un tipo que quiere ganar siempre, y eso es lo que uno quiere ver. Arriesgar, te estás arriesgando a caerte en la subida de la iglesia del Sagrado Corazón, que era pura piedra, que estaba lloviendo, que era resbaloso. El tipo estaba arriesgando el Tour de Francia ahí, porque es que él tenía que cruzar la meta para ganar el Tour de Francia. Está bien, los neutralizaron con 30 kilómetros antes, pero para ganar el Tour de Francia tenías que cruzar la meta. Y el tipo arriesga su Tour de Francia para honrar esta carrera, y aún así hay gente que pues estarán en todo su derecho de decir, es que yo ya no creo en el ciclismo y yo no creo en los ciclistas. Claro, los antecedentes existen para creerlo, pero si, hombre, si eso te está haciendo sufrir tanto, entonces mejor ve a otro deporte, porque lo que se vio el domingo fue espectacular. No, Juanpa, y aparte, a diferencia de otras épocas, los controles ahora son tan estrictos. Estos tipos no tienen vida prácticamente en cuanto a lo que es, tienen que reportar a cada segundo dónde están. Tienen que reportar sus actividades, sus quehaceres, todo. Es decir, estos tipos pueden recibir visitas sorpresa. En estas épocas, el golpe al ciclismo a principios de siglo fue tan fuerte que indudablemente, más allá de todo, es más complicado. ¿Sí? Recuerdo lo que le pasó a Nairo Quintana hace 2 años. Perdió un 6º lugar de Tour por una sustancia no dopante, sino prohibida. Es decir, ya hasta para cualquier mínimo rastro en la muestra. Cualquier medicamento, Pipe, cualquier medicamento. Cualquier medicamento. Aparte de todo, Juanpa, que estamos ante una rivalidad espectacular para el deporte. No es algo, Juanpa, estamos hablando que un muchacho, ¿cuántos años tiene Tadej? Tiene 27 años. 27. Va por el 4º Tour. Acaba de ganar su 4º Tour. Pero no ha sido 100% invencible siempre. Pierde monumentos también en líneas de meta. Ha perdido 2 tours con otro gran rival que es Jonas Vingegaard. Es decir, Juanpa, y cuando uno ve... ¿Cuántas etapas malas tuvo Jonas O sea, malas comparadas con... Es que a eso voy. Ese era un tema que te quería tocar. La etapa 12, que es la del ¿cómo es que es? El J-Camp, sí. Es que por eso, ese por ejemplo, hubo cuando recién finaliza, Juanpa, o más bien cuando recién finaliza, en la segunda semana, cuando está finalizando la segunda semana que entramos a Pirineos, que yo te decía, te escribía, o no me acuerdo si te lo escribí por WhatsApp o te lo dije hace un par de episodios, en el episodio pasado, te decía, antes hasta de hecho me voy a unir a tu pronóstico, en el sentido de que la subida al J-Camp y después en la cronoescalada a Penwoods, en ese tramo saca unos 2-3 minutos, entre esos 2 tramos saca unos 3 minutos, y decíamos, no, Pogačar va a estar,
Esas fueron las dos Pero en el etapas. Bootcamp yo le sacó 3 minutos o 2 minutos y algo, pero yo ahí le critico todo al Bisma, al equipo de Jonas. Todo, absolutamente. La estrategia en el Bootcamp fue pésima. Porque es que lo llevaron, Pipe, lo llevaron literal. El Bisma se puso a tirar cuando en ese momento no tenían que tirar. En ese momento era todo tan parejo Me sorprendió un poco eso, que Juanpa, sí, yo claro, me para qué sorprendió me voy a bastante, porque poner adelante como si fuera el Sky de Chris Froome que cerraba la carretera y controlo, pero ¿por qué yo le voy a poner el pecho al viento durante toda la etapa, justo hasta el puerto, hasta el momento de empezar el puerto de montaña? Ahí es cuando se pone el UAE al frente, donde Narváez tira 200, 300 metros y de ahí parte Pogachar. Pero si te pones a analizar solo ese momento, pues entonces sí, solo ves el momento en el que Narváez se pone al frente. Pero analizar la etapa entera, el UAE no se tiró un vatio de más. Todo lo hizo el Bisma. ¿Para qué? ¿Para qué le vas a poner el pecho al viento? Los otros iban atrás relajados y vos no le puedes dar esa ventaja. Ya después de ahí, después de que en el Botacán te sacaron 3 minutos y algo, y al día siguiente en una contrarreloj individual te metieron un minuto más, los 4 minutos que ya con los que terminó el tour, ahí sí te iba a tocar controlar el resto de las etapas, tratar de tirar, tratar de sorprenderlo, tratar de desgastarlo, pero ya estabas perdiendo el año por 4 minutos. Entonces, el error fue haberlo llevado hasta el momento en la etapa 12, hasta el puerto de montaña, lo llevaron fresquito. Y después les tocó ya remar contra la corriente. Y contra Poggi no puedes hacer eso. sí, contra Pogacar es imposible. Sobre todo, Juanpa, que si uno observa, Juanpa, el último tramo o la tercera semana en Alpes, tampoco vimos, tampoco vimos ni, ni el Super UAE Team Emirates, porque No, vimos también, pues obviamente, en ella, algún momento vimos a Narváez ya muy cansado que no podía sostener, no tenían vimos Almeida. a Polit, no tenían Almeida, Marc Soler también ahí, si no estoy mal creo que estuvo Marc Soler también, Sí, sí. estuvo Adam Yates también apoyando, pero también flaqueó, no vimos al super equipo y por consiguiente tampoco vimos al super Poggi, ¿no? Poggi intentó atacar, pero también vimos a un Poggi más mano a mano con Jonas. Capaz que Jonas recuperó un poco y también Poggi también, porque lo sintió. De hecho, en declaraciones ahora, primero que todo, descartó Vuelta a España. Va Juan Ayuso como líder del UAE. Aparte de todo, pues bueno, dijo, necesito descanso. Fue demasiado demandante el tour. Quiero enfocarme en los mundiales. Claro, él tiene que defender el título de campeón del mundo. Estamos Y pues hablando se de... le veía en la cara ya No, no, quería él es que quería fue, que se terminara ese Tour de Francia. es que eso fue un tour muy duro, Juanpa. Fue un Mm. tour muy duro, a diferencia de otras épocas donde teníamos el paseo en Campos Elíseos, eh, digamos, muy protocolario, muy, Esta vez muy ataviado por todo lo que representa París, en fin. Nada, fue una competencia dura hasta la última etapa. Durísima, 2 cronos dura, cronoescalada. En un tour donde tienes que subir Col de la Loz, Tourmalet, Mont Ventoux, Super Bagnères, Hautacam. Guampa, durísimo el tour, durísimo. Col de la Madeleine. Es decir, estamos hablando de durísimo, durísimo todo lo que tuvieron que vivir los ciclistas, el pelotón, la plañé el viernes. eh, Muy, muy, muy complejo, pero en definitiva, Juanpa, creo que vimos un gran tour, un gran campeón, el mejor deportista de la actualidad, no ciclista, deportista, entiéndanme bien, el mejor deportista del planeta
Aparte que, Juanpa, cuando uno lo ve interactuar con Jonas, ese respeto que se tienen, esa admiración, que no es ese ciclista prepotente, eh, donde De- uno lo ve declarando de mala forma. Es decir, es imposible no alegrarte por alguien que demuestra ser un tipazo, buena gente, Juanpa. de pronto, Integral en todo sentido. Estamos hablando de Tadej Pogacar. y se Humilde le de venir aquí intenta a Colombia también en sacar, algún momento, en un Giro de Rigo, no sé qué, para sí, qué. sí, se le intenta siempre Espectacular. sacar mucha controversia. Hombre, la prensa francesa es, durante el tour, ellos intentan ser lo más sensacionalistas posibles y ponerlo, y picarle la lengua y hacer de cualquier declaración algo más grande. Claro, tienen que vender su producto, eso es, lastimosamente es así. Pepe, las daticos de Tour de Francia, pues ahí antes de irnos, yo sí cuento a Lance Armstrong y en estos días se lo dije a varios amigos, que no, que es que se dopaba y eso está ahí, eso es, mejor dicho, eso es negarlo, pues es imposible. Pero así como la organización del Tour de Francia y la UCI no reconoce a Lance como ganador, pues yo creo que no debería reconocer a otros tantos como ganadores, porque pues, eh, a ver, en el 98 la ganó el italiano Marco Pantani. Marco Pantani, yo creo que en el momento de la autopsia le encontraron de todo, hasta polvo de ladrillo, le tenían que haber encontrado al tipo. Entonces, si a Pantani se le sigue reconociendo como ganador, pues se le tendría que seguir reconociendo a Lance. O sea, la doble moral pues de los de la organización del Tour es increíble. Entonces Lance lo ganó 7 veces, Miguel Indurain 5, Bernardino 5, Eddy Merckx 5, Pogacar va en el cuarto, Con Froome. eh, con Froome que va en el cuarto, Alberto Contador lo ganó 3, Greg LeMond 3, A Contador le quitaron uno, ¿no? a Contador le quitan 1 Que es el y que tiene en este momento porque Andy Schleck ganó uno en el escritorio, por sí, decirlo así, por la suspensión A. En ese caso no lo declararon desierto el título como los títulos de Lance, porque no es como que no es como que Ulrich quedó 3, 4 veces segundo y le dieron Joseba Beloki, no me acuerdo quién fue, o quién más habrá quedado segundo, el mismo Contador, o a Valverde creo que fue segundo. No, a esos no les quita, no es que le hayan dado el título, no, simplemente, y tiene alguna explicación, Juanpa, es que a Lance nunca le pudieron demostrar nada. De hecho todo se basó es ya en unas denuncias y en la y ya el declaración de río él, llevaba tanta piedra y sonaba tanto sí, que eventualmente él lo confesó. Toda, todo, toda, todo lo sistemático de la forma en la cual se dopaban junto con el equipo, y ahí pues obviamente involucrados todos los del US Postal, bueno, todos no, porque pues obviamente hubo algunos también que también de cierta manera, bueno, entre esos pues tenemos que contar a Víctor Hugo Peña, que hizo parte de ese equipo, pero no todos se dopaban, pero sí hubo varios. Tyler Hamilton, Floyd Landis, es decir, hubo varios que hacían parte. Levi Lipheimer también hizo parte de ese equipo. Hubo varios, ¿no? Pero claro, Juanpa, es complejo. Es complejo. Y Lance tampoco es que su campaña ha sido devuélvame los títulos. No, no. Eso es una no, o sea, cuestión ya de. los, los mantiene en su casa, los muestra en redes sociales. Exactamente. Pero sí, él Que a sabe que eso, propósito, ya lo habíamos hablado, él Juanpa, sabe pero que eso no es una pelea que vaya a ganar, entonces no, no hace correcto, ningún esfuerzo por eso. correcto. Bueno, Pepe, pues imagínate, Pogacar ha ganado 21 etapas ya en Tour de Francia, seguramente en algún momento superará a Mark Cavendish con 35 y Así que nos es. demos cuenta después de lo grande que es esto, comparándolo con los colombianos. Los que más han ganado etapas colombianos han sido Lucho Herrera, ganó 3, Santiago Botero ganó 3, Nairo ha ganado 3, Fabio Parra ganó 2, Fernando Gaviria 2 y
de ahí para abajo han habido varios que han ganado solo una, y bueno, pues ya podemos decir. ¿Cuándo fue la última, Juanpa, que ganó un ciclista colombiano? Si no estoy mal, fue Nairo, déjame ver si fue Nairo. 2020, Superman López en ese Tour de Francia. En el Col de la Loz. En el Que, Col de la Loz, que le ganó a Pogacar y exacto, a que Poggi. fue... El único que yo he visto, de los pocos que he visto que en la montaña los ha vencido los dos. Y que ese Tour de Francia fue para como en octubre. Correcto, Sí. correcto. En el Col de la Loz, recuerdo perfectamente. Si no estoy mal, creo que fue la primera vez que se subía al Col de la Loz con rampas durísimas del 17, del 16%. Es ahí donde uno ve En ese tipo, 2020, la calidad de ciclista que era Superman López, donde uno dice, uff, qué bueno hubiera sido que se le hubiera dado mejor, ¿no? Daniel Felipe Martínez. Por él, por otras circunstancias, mucho por él, mucho también por los equipos, mucho por el contexto, pero él no se ayudaba tampoco, pero qué bueno Sí, si se hubiera ayudado. no se ayudaba, la verdad. No y en ese 2020, Daniel Felipe Martínez también ganó etapa. Claro. También fue etapa de montaña, si no estoy mal. También fue etapa llegada en alto. Bueno, Pipe, como lo vuelvo y lo repito, no se den mala vida porque Pogacar la gana toda, más bien traten de disfrutarlo porque estamos ante un fenómeno, ante un fuera de serie, y si te duele tanto ver que Pogacar lo gana todo, pues entonces empiece a mirar del segundo para abajo, del tercero para abajo, y hágale fuerza a los colombianos y disfrute de ciclistas como Ben Hill y cosas así. No, y que el ciclismo queda en buenas manos, Juanpa. Sí. Que queda en buenas manos. Se descubrieron figuras interesantes, pues obviamente en este tour. Hablábamos pues obviamente de Johannesen, hablamos pues de Oscar Only, hablamos de Florian Lipovic. Opa, ahí está el ciclismo del futuro. Estamos hablando de una nueva figura francesa como Baquelin. En fin, Jordan Llegat, que es del equipo del Total Energies, que también fue top 10. Bueno, no, y también tenemos por muchos más años a un Vingegaard y por muchos más años tenemos a un Poggi. Y que me dices, bueno, de los que vienen. 7, 8, 6, no sé, pero pues proyecta a ser el que más gane tours, ¿no? Y de los que vienen, del Toro es un fenómeno. Correcto, exactamente. Que me parecería extraño si no va a Vuelta a España y no se va. presente esa misma confusión, ya le vi. esa misma situación, porque ya como definieron a Juan Ayuso como el líder del UAE para la Vuelta a España. Claro, tiene que ser un español también. Pero no va del Toro, ya dieron la lista, no va del Toro, va Almeida. Ok. Claro, entonces, bueno, que también ojalá que no haya problemas entre ellos. Ya veremos. Juan Ayuso y Almeida, bueno, que se demuestre la carretera. ¿Quién está para qué? Que Ayuso demuestre también, en cierta forma, que ya dé ese salto. Porque que no sea como Enric Mas, que se quedan ahí, que el ciclismo español necesita esa nueva figura y no termina de dar ese. Y mira, Carlos Rodríguez no terminó tampoco de dar, y llegan como líderes y les dan todas las garantías y por eso también hay que, Juanpa, ¿hace cuánto un francés? Déjame cerrar con esto porque es que también damos por sentado todo. Creemos que todo es tan fácil. Juanpa, quitando a Lipovic, ¿hace cuánto un alemán no subía al podio de un tour? Dime, ¿hace cuánto un francés no sube al podio de un tour? Creo que Bardet en el 2014, si no estoy mal. De resto, no hemos visto a un francés subiendo al podio de su carrera. Un francés los franceses tienen todas las garantías, todo. Opa, que lo haya ganado 1985 Bernard 40 años que fue Bernard Hinault en el 85. 40 años se cumplieron sin que un francés gane la carrera de su país. La carrera de ellos. Sí. Juanpa, háblame de hace cuánto un alemán no gana un Ulrich fue el último alemán en ganar 97. Contador, o quién fue el último en ganar para los españoles un tour. No es sencillo.
Entonces Sí, no sí. den por sentado, no, no demeriten, no subestimen lo que ha hecho un Egan Bernal ganando dos grandes. ¿De qué estoy hablando, Juanpa? De que, salvo Gran Bretaña por ahí, estamos hablando del dominio, bueno, y estamos hablando del dominio de Eslovenia, de Dinamarca en las grandes carreras, porque estamos hablando de Roglic y de Poggi, estamos hablando de Jonas. No es sencillo ganar, no es sencillo subirse a un podio, no es automático. Y por ahí nos hemos metido los Quisiéramos tener colombianos. 20 colombianos en un tour, pero es que el deporte es competitivo. Antes incluso, Antes se llega mucho, Pipe. antes se participa. Porque, Juanpa, No, es que no me vengan con el cuento, señores del espectador, cuyo departamento de deportes es de segunda. Porque no me vengan con que van a elegir a un niño de 17 años porque ganó una medalla de plata en unos olímpicos, que eso es más importante que un segundo lugar en un Giro y solamente siendo segundo del más grande de todos los tiempos para muchos. Olvídense de ese cuento, no me vengan con ese cuento. Tipos que no saben, no tienen idea de eso. Juanpa, no tienen idea de eso. Y lo hablo clarito. Y el deporte más importante en la historia de este país es el ciclismo. Aprendan a valorarlo. No aprendan a subestimar un segundo lugar de Dani Martínez el año pasado. Ni lo que hizo Egan en el 2021 siendo campeón del Giro. Ni en el 2019 siendo campeón del Tour. Que es lo más grande que ha pasado en la historia del deporte colombiano. Ganar un Tour es, Juanpa, sí, sí, Pipe, eso es no. ganar un mundial de fútbol y es después ganar el Tour. Ganar el Tour. Dime qué es más importante. Dime qué es más importante que ganar un Sí, Tour. sí. No, no, no. Un gran slam de tenis puede ser, o no sé, en deportes individuales o en deportes en conjunto. No me vengan con ese cuento. Entonces, ganar un Tour es lo más grande que hay después de un mundial de fútbol. Es Sí, decir, sí, sí. Sí, sí, sin duda. es algo, no se puede Al, medir, sobre al todo menos por para la nosotros, pues que nos atención, gusta. por lo mediático, por la cantidad de aficionados. Juanpa, ¿cómo me vas a decir que en Mont Ventoux habían 800,000 personas o más, 1 millón de personas? No, no, debieron haber habido 1 millón de personas en el 2016 cuando hubo todo ese desastre en la subida de Mont Ventoux, Richie Port, cuando iba también Corriendo. con Froome corriendo. Juanpa, entonces aprendamos a apreciar, aprendamos en este país a apreciar lo que hacen los ciclistas, ¿sí? Es decir, no subestimemos, porque antes, No, con la Pipe. limitada capacidad presupuestal que tiene el ciclismo y el deporte en este país, antes logran demasiado. Y lo hemos hablado en la época de los Olímpicos y lo hablamos ahora. Es decir, quisieran tener, quisieran tener los ciclistas el presupuesto que tiene la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, claro, somos un país futbolero y prestamos mucha atención de eso. Y yo no voy a discutir la economía de mercado y no voy a discutir eso. Porque las empresas apoyan Claro, donde hay atención. y el ciclismo, cuando la empresa privada como Postobón se metió, y eso también hay que decirlo, no hubo un buen comportamiento porque, Pipe, ese equipo Manzana Postobón eran como 20 ciclistas y 12 salieron dopados. Entonces, es entendible que la empresa privada, en este caso Postobón, una de las empresas más grandes del país, diga, no, yo ahí no vuelvo a poner mi nombre porque no se puede. O sea, y eso lo entiende. O sea, va de lado y lado. No hubo un buen comportamiento por parte, no hubo algo profesional por parte de los ciclistas y del quien haya estado a cargo de eso. Entonces la conclusión es, para los medios y para el aficionado Juanpa, el mensaje es aprendamos a criticar de manera responsable. ¿Sí? No es, estos son un montón de paquetes ¿a qué van si no ganan? ¿No? Aprendamos a valorar que por lo menos se tienen 4 corriendo un tour. Aprendamos a valorar eso. Seamos responsables, lo que tú decías, seamos coherentes. Si tenemos alguna duda, periodismo. No acepto que un periodista esté acusando o esté poniendo en duda el título de Tadej Pogačar y la calidad del esloveno. Si son Total. periodistas, investiguen. Investigue cómo pone
Si tus sospechas son tan firmes, Si es muy si te periodista, atreves a se le salir paga a en un periodista que radio, investigue. si te atreves a salir en radio, en cadena nacional, en RCN, a decir que sospechas entonces ponlo, haz lo que corresponde y pon ante la aguada, pon la demanda y di que tienes pruebas con que decir que Pogacar está Correcto, dopado. Ya. correcto. Aprendamos a dimensionar bien las cosas y aprendamos a valorar los triunfos. Quintana, campeón del Giro 2014, campeón de la Vuelta 2016. Superen eso, superen lo de Egan Bernal. Valoremos lo que ya se hizo, aprendamos de lo que se hizo mal, ¿sí? Incluso, Juanpa, ¿cuántos años todavía tenemos? Tenemos todavía varios años por disfrutar a Bernal. Sí. Y me atrevo a decir Que puede hacer podium en esta Vuelta a que España. va con muchas posibilidades. Sí. Que va con muchas posibilidades a la Vuelta a España. Ténganlo por seguro. Apoyen. ¿Sí? Vean todo lo que vive un ciclista, Juanpa. Vean todo lo que tiene que vivir. Todas las caídas, todos los accidentes, todo lo... Completen un tour. Complétenlo. Así sea dopado, complétenlo. Es que vayan y complétenlo. Porque esas incertidumbres no se pueden sortear tan fácilmente. Lo posible en cuanto a los accidentes es altamente probable. Entonces, la crítica tiene que ser bien enfocada. Cuando critiquemos algo, cuando critiquemos, Juanpa, es que Luis Díaz se va. ¿Por qué deja Liverpool? Es un error. Es fácil, claro. Juanpa, pero bueno, por algo sabemos acá. Algo conocemos. Bueno, capaz que ese fue de pronto una suerte de cuarentón ya, como he llegado el atinar al podio del Tour de Francia. Y aparte que bueno, por eso te decía, yo estaba más inclinado luego de ver la subida al Hautacam y a Peiraguts en la cronoescalada. Yo decía, uy, por allá va a estar en la predicción de Juanpa. Bueno, finalmente se emparejó un poco el asunto porque Jonas también es un gran campeón. Sí. Entonces vimos algo más de pronto. Tuvo dos bajones importantes en esa parte de Pirineos, pero aún así, Juanpa, para redondear, hemos vivido un gran tour, seguiremos viviendo gran deporte, sigue el deporte, sigue Fórmula 1, ahora no vamos a tener casi que Fórmula 1 en agosto, pero ya entramos en época donde en agosto ya a mediados ya podemos tener nuevamente fútbol europeo, hay fútbol colombiano, tendremos en septiembre finalmente NFL, podremos ver de pronto si Colombia va al Mundial o no, confiemos en que sí, y estoy casi seguro que sí, casi seguro. Pero bueno, Juanpa, aquí seguimos hablando de deporte y siempre les tendremos temas, siempre. Gracias infinitas. Y bueno, suscríbanse si no se han suscrito. Juanpa, voy a entrar en la dinámica de todos los youtubers que yo escucho, porque yo me alimento mucho de los colegas y de los que crean contenido, porque realmente están muy bien informados y analizan muy bien. Entonces, es gratis. Suscríbanse, denle me gusta. Gracias por siempre apoyarnos. Así les llega la notificación cuando el episodio está... Exactamente. Hemos tenido aquí hemos discutido varias ideas, Juanpa. Cuando juegue nuevamente la selección colombiana, hombre, ¿por qué no? Juanpa? Podremos ponernos de acuerdo este fin de semana, ¿por qué no? ¿Cuándo juega Colombia la final de la Copa El América? sábado. El sábado podríamos de pronto mirar la posibilidad de reaccionar en vivo antes del partido. Podemos reaccionar ante los partidos de Selección Colombia, de mayores ante Bolivia y ante Venezuela, y tener la reacción más fresquita para que ustedes tengan la información mucho más a la mano y mucho más actualizada. Más allá de que tratamos de grabar lo más pronto posible. Pero bueno, algo haremos, Juanpa. De todas maneras, bueno. Ya el sábado queda más difícil un sábado. Pero bueno, en días de semana, de pronto cuando juega Colombia, es más probable. La selección masculina de mayores. Bueno, Pepe. Pero ahí son ideas que tenemos para tiempo de adición y lo seguiremos
y lo seguiremos aplicando. Así quedamos, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por vernos, por escucharnos, por sacar el tiempo. Así lo escuchen en 2 o 3 secciones. Gracias a todos y se les aprecia mucho. Se les Chao. aprecia mucho. Gracias a todos. Episodio 209, el podcast del deporte mundial, tiempo de adición. Tiempo de adición.